And now, ladies and gentlemen, It ain't like I can just walk away, like choosing when to breathe. You know it don't work that way. It's hard wired, living inside of me. No matter where I go, I know you're gonna be with me. I just can't seem to shake it, even if I could, yeah. I would not change a thing, yeah. Would not change a thing, yeah. If it's pushing you away, yeah. Oh, running to you, you still love me the same, yeah. Hallelujah. And as long as my heart is beating and my lungs are breathing, I'll keep on singing for you. Even right through the moment when you come me home, yeah, I'll still be singing. Bueno, hermanos, pues qué bendición vernos una noche más de martes en nuestro estudio Hombres en Restauración. Agradecemos a Dios que nos sigue dando el privilegio de poder tener este tiempo. Agradezco a todos ustedes que fielmente se han conectado cada martes a las 8:30, pero también agradezco a todos aquellos que aun cuando no pueden estar conectados los martes, están aprovechando de ver ya estos videos que se encuentran en nuestra página de YouTube, ahí en Iglesia Presbiteriana Antioquía. Si usted abre el portal en YouTube, va a poner donde dice Playlist y ahí está Hombres en Restauración y ahí va a encontrar el contenido de los martes. Y agradezco a todos los que me han dicho, pastor, no me pude conectar el martes, pero ya vi el de esta semana y ya estamos otra vez en ritmo, ¿no? Y bueno, vamos a estudiar, hermanos. El día de hoy vamos a iniciar el capítulo 5 de este material, que va a hablar de un tema que yo creo que a todos nos interesa, no solamente por el tema en sí mismo, sino porque muy probablemente tenemos problemas con este tema, ¿ok? Así que, ¿qué les parece si oramos y empezamos a estudiar? Señor, te damos gracias nuevamente en esta noche por la bendición de que tú nos das el poder vernos, el poder tener este tiempo, Señor, de estudio como hijos tuyos, Padre, como varones. Y Padre, te rogamos que sea tu Santo Espíritu el que nos siga hablando. Señor, nos has enseñado mucho a lo largo de estos meses, nos has confrontado mucho también y sobre todo, Señor, nos has dado esperanza de, aun cuando podemos reconocer, Señor, que no estamos en el punto donde tú quieres que estemos, Señor, es gracias a Jesús que podemos descansar y saber que podemos llegar y podemos seguir avanzando, Señor, por tu gracia y misericordia. Te doy gracias, Señor, por todos mis hermanos, por tus hijos a quienes tú utilizas para que esto pueda llevarse a cabo, pueda desarrollarse, Señor, en producción. Y bueno, Padre, te pido que tú nos hables y nos muestres qué es lo que quieres para nuestras vidas, sobre todo con este tema tan importante. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a ver un tema bien interesante que el autor titula en el capítulo 5 del material como sexualidad restaurada. Y vaya que hablar de esto es algo que necesitamos y que debemos hacerlo cuanto antes, si usted no ha tenido la oportunidad de compartir cómo está su vida en esta área. El pastor Mason empieza hablándonos un poquito acerca de cuál fue el primer contacto, ¿no? Es decir, así como si fuera un contacto ahí de tercer tipo, ¿no? Él hablaba de su experiencia y su testimonio personal de cuando él tuvo lamentablemente este primer contacto con algún tipo de contenido sexual no apto para su vida. Él hablaba de la experiencia que tenía ahí en la calle, en uno de los callejones ahí de su ciudad, en donde pues se encontraban por ahí a lo mejor pedazos o fragmentos de una revista, hojas de una revista ahí arrugadas o medio dobladas y pues básicamente al desdoblarlas se daban cuenta que eran fragmentos de revistas pornográficas. Pero lo interesante es que él tira esta pregunta, o yo extraigo esta pregunta de esta experiencia. ¿Cuándo fue su primer contacto? Es decir, ¿cuándo usted realmente tiene conciencia de que lamentablemente, y así empiezo diciendo esto, lamentablemente usted se expuso a un contenido sexual, llámese revista, llámese video, llámese lo que sea, que sabía usted que no era apto? O sea, que no era para usted. Si alguien en esta noche está escuchando esto y dice,
sobre todo hablando tal vez de algún joven, ¿no? O sea, porque recuerden que este estudio está también en un rango, creo que desde los 16 en adelante. Si algún joven está escuchando esto y dice, pastor, la verdad, yo no he tenido ningún contacto con algún tipo de contenido sexual no apropiado. Si esto fuera posible, yo te diría, ¿sabes qué? Contáctame y vamos a establecer de una vez un tipo de consejería para mantenerte así. Porque lo triste, hermanos, lo triste es que en porcentaje, es muy difícil que hoy un hombre, también mujeres, ¿no? Pero vamos a hablar del tema de hombres, que es lo que nos compete cada martes. Un hombre de entre tal vez incluso, estamos hablando 12, secundaria aproximadamente, sí. Un joven o un hombre de entre 10 a 15 años, sí, 10 y 15 años, tomando en cuenta terminando primaria y tiempo de secundaria, se ha expuesto muchísimo a, lamentablemente, contenidos sexuales no apropiados. Es una realidad. Hoy en día es un área, o sigue siendo un área en la que es muy fácil caer, y que por mucho que hemos aprendido o hemos escuchado o hemos tratado de poner barreras, no logramos salir de esto, no logramos superarlas. La perversión sexual, hablando de nuestros deseos sexuales hacia contenidos no apropiados, sigue estando muy latente. Y repito, caer en problemas con alcohol es latente. Caer en problemas con tabaco es latente también, con algún tipo de droga es latente, pero caer en problemas de pornografía o de prácticas sexuales, ya sea masturbación o incluso la propia actividad sexual, sigue siendo la falla más común de los hombres. Y repito, lamentablemente también, hoy en día también de mujeres. Pero es algo que tenemos que tener muy en cuenta, tenemos que ser muy honestos, tenemos que ser muy conscientes para poder salir de esto y sobre todo para vivir en santidad como Dios demanda de nosotros que vivamos. Ahora, es importante hablar de sexualidad bíblicamente. Y uno puede decir, ¿existe eso? Por supuesto que existe. De hecho, uno de los trabajos que Dios me permitió realizar en el seminario para concluir ya mi proceso de titulación fue elaborar un pequeño ensayo al cual titulé Un silencio incómodo, hablando acerca de lo importante que es el llevar el tema de la sexualidad. Y cuando hablo de sexualidad no hablo del tema de hombre, mujer, no, hablando de relaciones sexuales, tentaciones sexuales, llevarlos a la mesa, por decirlo así, de la casa o a la sala de la casa, es decir, en donde la casa sea el primer lugar en donde los padres toman una responsabilidad primaria de hablarle con sus hijos de qué se trata esto. Yo sé que a lo mejor muchos de los que nos están viendo hoy en esta noche pueden decir, pastor, pues gracias a Dios, en casa este tema no es un tabú. En casa se puede hablar abiertamente de esto, en casa hemos puesto barreras para esto, pero yo sé que muy probablemente y sobre todo en el estado en que nosotros vivimos y en nuestro contexto cristiano, hablar de sexo o de relaciones sexuales no es un tema fácil y mucho menos hablar de lo que Dios dice en su palabra. ¿Y sabe qué? Por callar en casa, que es más o menos como que la tesis de ese ensayo, por callar en casa, nosotros mismos y nuestros hijos, y hablando incluso de los jóvenes de la iglesia, buscan las respuestas a sus preguntas, porque el callar el tema en casa de manera interesante no evita que las preguntas se eliminen. Las preguntas siguen ahí, las preguntas siguen presentes y siguen surgiendo cada vez más conforme vamos creciendo y conforme el entorno en el cual nosotros nos movemos nos va tirando más y más información. Entonces, cuando las preguntas están latentes, pero en casa y en la iglesia se callan las respuestas,
nosotros buscamos las respuestas. Y lamentablemente el lugar donde buscamos las respuestas son lugares que lejos de traer bendición, traen maldición o traen destrucción a nuestras vidas. Es muy interesante que la Biblia habla de esto ahí en Génesis 1:28, en un texto súper conocido hablando del mandato cultural. Génesis 1:28 dice lo siguiente, lo voy a leer primeramente en la Nueva Versión Internacional, que dice así: y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Es interesante que en el texto bíblico, cuando Dios está desarrollando su creación, cuando Dios está cada día estableciendo en su orden creacional algo nuevo para disfrutar de su presencia y de su gloria en la tierra, como parte de esas bendiciones de la creación, en el versículo 28 del capítulo 1 de Génesis dice: sean fecundos y multiplíquense, sean fructíferos y multiplíquense. Básicamente, lo que está diciendo allá Dios es tan sencillo: tengan relaciones sexuales. Es más, en Génesis 1:28, pero ahora en otra versión, que siempre estoy tratando de traerles algunas versiones interesantes, hay una versión que se llama Nueva Biblia Viva, que platicando con algunos pastores, concuerdan de que es una buena traducción también. Y en la Nueva Biblia Viva, Génesis 1:28 se traduce así: luego Dios los bendijo y les dijo: tengan muchos hijos para que llenen toda la tierra y la administren. Ustedes dominarán a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los animales que hay en la tierra. Básicamente, en este punto de decir tengan muchos hijos es, pues obviamente, ya creo que hoy en día está más claro que los hijos no vienen de París ni los traen a cigüeña. O sea, tengan muchos hijos es tengan relaciones sexuales. Ahora, es bien interesante que esto está en contexto creacional. Incluso cuando Dios está dando esta indicación, o cuando Dios está dando esta orden, empieza diciendo: y los bendijo. Es decir, Dios les regala al ser humano la bendición de tener relaciones sexuales como parte de su naturaleza de humanos, es decir, generándoles un regalo de placer, pero sobre todo con un punto bien interesante de llevar y de multiplicar su imagen, ¿ok? Su imagen. El problema aquí es que nosotros al leer esto, decimos, oh, qué increíble, nunca lo había visto así. O a lo mejor muchos dirían, bueno, sí, como que siempre pensé que decía esto, pero no me atreví a decirlo. O peor aún, alguno de los más jóvenes por aquí que a lo mejor está en esta etapa de la calentura, está diciendo: venga Dios, bendito seas, no, alabado sea tu santo nombre. No están así, ¿ok? Porque la bendición, esto es donde Dios dice: y los bendijo, está en el contexto de a quién se lo está diciendo: a Adán y a Eva, el primer matrimonio de la Escritura, el primer matrimonio de la creación. Es decir, cuando Dios le da a Eva a Adán, literalmente le está diciendo: he aquí tu ayuda idónea. No una ayuda idónea, sino tu ayuda idónea. Es decir, lo que yo te voy a dar y lo que te voy a regalar es para disfrutar en bendición con tu esposa, con la que es carne de tu carne, hueso de tus huesos, con ella, para que tú disfrutes en plenitud de la relación que tú tienes con ella. Y por si fuera poco, en esa bendición del placer sexual, sigas cumpliendo con lo que te estoy diciendo que hagas, que es multiplicar mi imagen, dice Dios, de tal manera que estos hijos tuyos llenen toda la tierra de mi imagen. Y entonces quienes son mis imágenes dominen, administren y vivan conforme a lo que yo pido. Entonces, esto es bien interesante porque lo platicábamos hace algunas sesiones,
para muchos que no tienen como que bien claro el concepto de tener hijos. Es decir, cuando siguen diciendo, no, es que un hijo sale muy caro y es que un hijo, mejor no, o sea, la planificación familiar. O sea, es muy interesante que nosotros pensemos muy bien cuál es el propósito en relación a lo que está pasando en Génesis, en relación a el llevar o el multiplicar la imagen de Dios en la tierra. Ahora, es bien interesante también esto al contemplar el punto de decir, bueno, pastor, ¿y qué pasa con las personas que no quieren tener hijos? Que no pueden tener hijos, más que no quieren, que no pueden tener hijos, ¿ok? Ya hemos estudiado aquí también que hay una responsabilidad de criar hijos espirituales, es decir, si dentro de la soberanía de Dios, en su matrimonio hoy no es posible tener hijos físicos, no solamente existe también obviamente temas de adopción, ¿no? En ese sentido, sino que la responsabilidad de multiplicar la imagen tiene que ver con la instrucción de la Escritura a otras generaciones. Y aquí es donde nuestro corazón egoísta se expone, porque es más fácil decir, como decíamos en algunas sesiones, como estoy diciendo, en Cristo ya no es obligatorio el mandato cultural y en Cristo yo ya no tengo que tener hijos por obligación de Dios. Okay, nunca ha sido así en ese sentido, pero si tú quieres llevarte ese pensamiento a tu corazón, perfecto, tenlo. Ok, supongamos que en Cristo no es obligación tener hijos naturales, ¿ok? No se elimina el multiplicar la imagen. ¿Y cómo vas a multiplicar la imagen? Teniendo hijos espirituales, es decir, criando, llevando, pastoreando. Y si tú eres muy honesto, si has sido lo suficientemente egoísta para no tener hijos, créeme que vas a ser el triple de egoísta para no criar o no educar o no discipular a otras personas, a otros chicos que ni siquiera son tuyos. Solo hace el análisis. ¿Cuántas personas hoy en tu vida tú puedes decir son tus discípulos o son personas en quienes tú estás multiplicando la imagen de Dios como hombre? Vamos a hablar del tema de varones. Hermanos varones, todos los que estamos acá, los que no tienen hijos o los que ya tienen hijos que no están en casa, ¿no? ¿Cuántas personas o a cuántos jóvenes tienen a ustedes como estos hijos espirituales de quienes ustedes están pendientes, a quienes ustedes están enseñando, a quienes están discipulando? Y repito, en generaciones no tienen que ser muy amplias, es decir, si tú tienes 20 y tantos, ¿tienes ya algún chico de 12, de 10, de 15 discipulando? Se va a dar cuenta que no es así. Porque nuestra actitud egoísta cuando tratamos de decir, no más tener hijos ya no es obligación, está apuntando a una libertad personal para hacer lo que yo quiera y no lo que Dios me pide. Las relaciones sexuales están en el marco de disfrute, sí, para el ser humano, pero como parte del mandato cultural de multiplicar la imagen. Así que cuando estamos pensando que cualquier tipo de contexto de conexión sexual es nada más para mi placer, solo para mi placer, creo que ahí tenemos un problema. Otra vez de no estar entendiendo desde origen, desde inicio, cuál es el propósito del sexo para nuestras vidas como parte del orden creacional de Dios. Ahora, ¿por qué se distorsiona? Bueno, algo muy sencillo. Por la caída y por el pecado. Todo lo que Dios ha hecho y todo lo que Dios diseñó, lo diseñó para su gloria. Lamentablemente, por el pecado y por la corrupción de nuestro corazón y todo nuestro ser, ahora nosotros buscamos hacer todo para nuestra gloria. Y repito, no solamente el hombre, sino tanto el hombre como la mujer. Cuando el pecado entra al mundo en este ámbito o en este contexto de las relaciones sexuales, el hombre y la mujer corrompen el propósito de las relaciones sexuales, y es lo que nos dice en Génesis 3:16. El hombre ahora trata de dominar a la mujer como consecuencia de la caída, ¿no? Tratando de tenerla únicamente como objeto sexual para satisfacer sus propios placeres, pero por otra parte, las mujeres también mostrarían, dice el autor, una disposición de control hacia el hombre a través de las relaciones sexuales. Es decir, ambos distorsionan el propósito de las relaciones sexuales y ahora el hombre dice, la mujer solamente es algo que a mí me sirve, para mi satisfacción. Y la mujer dice, como entonces esto es lo que a ti tanto te fascina, pues uso mi cuerpo, ¿ok? Para dominarte a ti y traerte como perrito faldero, dándote lo que tú quieres, pero a fin de cuentas haciendo lo que yo quiero.
Las infidelidades, hermanos, los adulterios, es decir, las aventuras que destruyen matrimonios, tiene que ver precisamente cuando otra mujer u otro hombre, pero tal vez en el caso de los hombres es más fácil con las mujeres, ¿no? Es decir, cuando simplemente una mujer externa le ofrece al hombre o al esposo primariamente un deseo sexual, ¿ok? A cambio de voy a hacer todo lo que tú quieras. Es decir, el hombre se queda fascinado, se queda atontado por decir, hay una mujer que me está dando lo que yo quiero, hablando en placer físicamente. Y entonces el hombre al verse embelesado por esa satisfacción sexual, empieza a retribuir todo lo que la otra mujer quiere. Y la otra mujer, pues obviamente entra en este juego perfecto de si sexo es lo que buscas, sexo te doy para que tú entonces me des el carro, la casa, todo lo económico o incluso simplemente compañía. Yo como mujer, soy una mujer que quiero tener compañía de alguien a quien simplemente trueno los dedos y viene. Si para que yo logre esto, lo que te tengo que dar a ti es sexo, pues te lo doy sin problemas. Y se vuelve en una relación totalmente parásita en donde el uno subsiste del otro por los intereses que convienen en la relación. Wow, pum, potente, ¿no? Increíble. Pero es así. Y muchos de nosotros hoy podemos estar en graves problemas por estar en alguna aventura o ya haber caído en infidelidad sexual por haber creído la mentira que mi vida tiene que ser satisfecha sexualmente por una mujer y aquella mujer que satisfaga eso, entonces será la mujer con la que yo quiero estar. Pero hablando de sexo en nuestras vidas no es el propósito para el cual Dios nos creó. Ahora, hablando de hombres, lamentablemente en el tema de sexualidad, y sobre todo en México, bueno, en el mundo entero, ¿no? Pero tal vez en México, donde se tomaba supuestamente ese machismo, ¿no? Mexicano, había y no sé si sigue habiendo hoy, en menor o en mayor medida, una tonta idea de decir, bueno, ¿qué le vamos a hacer? A fin de cuentas son hombres, ¿no? Es decir, esposas pues básicamente resignándose, ¿no? Resignándose a saber que su esposo le es infiel con la secretaria, le es infiel con la vecina, le es infiel con otra mujer, pero la esposa resignándose a decir frases como, pues sí, sé que mi esposo me está engañando con otra mujer, pero es un buen padre. Es un buen padre, es decir, está atento de los hijos, le paga la escuela, le paga la ropa y pues a mí, mientras me dé camioneta y lo que necesito, puedo vivir con saber de que hay una extra, pero yo soy la oficial. El problema sería cuando yo me entere que la otra se vuelve oficial. Esto es tan ridículo, pero tan real. Yo sé que usted conoce a más de una persona, y espero que no sea usted, que vive esta realidad, que tiene el famoso segundo frente, la casa chica, ¿no? Hay una palabra en maya que, la shum, ¿no? Creo que es la shum. Todos tienen eso, ¿no? Es que, no, pastor, es imposible. ¿Qué le vamos a hacer? O sea, no se puede controlar porque es parte de nuestro ADN tener muchas mujeres y codiciar a las mujeres. Bueno, si usted entiende, es parte de su ADN pecaminoso, ¿ok? Entonces tiene que decir, ok, es una lucha, pero no tiene que ser el común denominador. El problema está que aún dentro del pueblo de Cristo, esto es una realidad. Nos sentimos cómodos con saber que, oye, ¿sabes qué? Ve quién me mandó un mensaje. Oye, pero no es fulanita de tal, la del campamento o la de la escuela. Sí, pero ¿qué onda? ¿Y qué onda? No, pues nada más estoy aquí cotorreando con ella. Oye, pero ¿sabe ella que estás casado? Sí, lo sabe, que no sé qué. ¿Y entonces? Pero es algo que ensancha nuestro ego, es algo que llena nuestra virilidad. Pero no es más que una súper mentira satánica que nos va a llevar a la destrucción. Y que por eso tenemos que estar muy atentos de en qué terreno estamos pisando. Ahora, la Biblia habla del pecado sexual y lo habla de manera frontal. Y el pastor Mason ubica aquí diferentes elementos del pecado sexual que los voy a enlistar ahorita. El pastor Mason dice, la Biblia habla de, por ejemplo, la fornicación, entendiendo como fornicación simplemente esta inmoralidad sexual con el sexo opuesto, dentro o fuera del matrimonio.
La inmoralidad se define como entonces, pero en la fornicación se define como entonces inmoralidad sexual con el sexo opuesto, y hoy hasta del mismo bando, lamentablemente, dentro o fuera del pacto matrimonial. Por otra parte, también la Biblia habla del adulterio, y ahí el pastor puso algunas citas que se las pongo ahí para que usted pueda anotar. Habla del adulterio y define el adulterio como esta relación sexual con otra persona del sexo opuesto que no es el cónyuge dentro del pacto matrimonial. Es decir, la fornicación es cualquier tipo de inmoralidad sexual. Cualquier tipo, dentro o fuera del matrimonio. Y adulterio, pues literalmente es la relación sexual con otra persona del sexo opuesto. Que no es el cónyuge, ¿no? Repito esto, usted sabe cómo está la cosa, esto está más distorsionado que nunca. Pero para todos aquellos que están buscándole, pastor, entonces si estoy casado, dice acá claramente adulterio, relación sexual. O sea, si no he caído en relación sexual, pero estoy así como que en el coqueteo, no. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a los fariseos, ustedes escucharon que dijo, no te metas con la mujer de tu prójimo? Y Jesús dijo, bueno, ahora yo le digo lo siguiente, todo aquel que codicie, que solamente vea y desea a otra mujer, ha adulterado con ella. Porque los fariseos, y esto lo vamos a ver un poquito el domingo, tenían la tonta idea de decir, mientras yo no caiga en acostarme con ella, el que yo esté viendo a una mujer y la codicie y la vea y me imagine cosas, yo no estoy pecando. Así de locos. Bueno, por eso entiende por qué usted y yo somos bien fariseos. O sea, si usted lamentablemente ha tenido un pensamiento pecaminoso con otra mujer que no es su esposa, y peor aún, que puede ser la esposa de su amigo o de su hermano o de alguien, y no se ha arrepentido. O sea, que literalmente, si decimos, Señor, ¿cómo pude pensar eso? Creo que tenemos un problema. Porque en una manera muy sencilla, muy sutil, estamos siendo permisibles con esos pensamientos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Si los pensamientos van aumentando y van diciendo, y el día de mañana, por una de esas estrategias satánicas terribles, esa mujer a quien usted de repente está codiciando, le suelta una mirada, le suelta una sonrisa, le suelta un mensaje ahí medio raro que usted codifica como, me está coqueteando. Hermano, ahora entiende por qué es tan fácil que las relaciones de inmoralidad sexual o de adulterio entre hermanos de la propia iglesia se dé tan fácil. Simplemente porque usted cede a un pensamiento, cede a un deseo, cede a algo, sin que usted lo rechace de manera inmediata y cuanto antes. Así que, ojo con el adulterio. Otra expresión de pecado sexual también es la homosexualidad, que bueno, la relación sexual obviamente con personas del mismo sexo. La lujuria mental o visual, llámese también masturbación, que es como que el 2 por 1, ¿no? Cuando alguien viene a consejería para decirme, pastor, tengo problemas con pornografía, normalmente es el combo, ¿no? Así como viene papas y refresco, es el combo. Si hay problemas con pornografía, hay problemas con masturbación. Eso es de ley. Y lamentablemente, incluso hablando de hermanos casados, es decir, cuando hay problemas de pornografía, hay problemas con masturbación y por ende hay problemas de relación sexual marital. Y obviamente si hay problemas de relación sexual marital, diría el apóstol Pablo, tienen un problema en su matrimonio, porque si la vida sexual no está en el punto que tiene que estar, es un reflejo de que las cosas no están bien entre ustedes. Porque en un sentido, Dios te ha regalado, regresamos a Génesis, a una mujer que es tu compañera idónea, que es tu amiga, que es la compañera de batalla, para que por si fuera poco, además de todo esto, tengas la bendición de, según 1 Corintios 7, decirle, mi cuerpo no es mío, sino es tuyo, y el tuyo no es tuyo, sino es mío, y disfrutar de la relación sexual en plenitud, pues vamos a decir, a disfrute o ahora sí que al deseo de todos los días, y eso, y algo no está, no está funcionando bien, es que algo no está funcionando bien entre ustedes. Y obviamente no hablo de circunstancias adicionales como alguna cuestión de salud, ¿verdad? Que son circunstancias que también llegan al matrimonio y en ciertas edades también, que evitan que este deseo sexual no esté presente. Pero quitando estas circunstancias especiales, si usted no está teniendo una vida de disfrute sexual con su esposa, cuando todo en teoría permite tenerlo,
creo que hay un problema. Y muy probablemente ese problema tiene que ver con pornografía y masturbación. También la Biblia toca un poquito el tema de bestialismo, que básicamente es tener relaciones sexuales con algún animal o fantasear. O sea, no nos quedamos cortos. Hoy pueden ver en redes personas que se casan con sus gatos, personas que se casan con sus perros, personas que se casan con sus cocodrilos. Y no me asustaría en lo absoluto que en esas distorsiones sexuales, el casarse no solo tengan que ver con, ay, tengo un compromiso con ellos, sino tengan algún tipo de distorsión de tratar de tener un disfrute sexual con ellos, ¿no? Obviamente también hablamos de violación, teniendo en cuenta que la violación es esta relación sexual forzada, ¿ok? Con alguien, que normalmente en las estadísticas, la persona que consume mucha pornografía es más latente que ocurra aquí porque la pornografía está comprobado que los efectos que causa en la persona tiene que ver un poquito, creo que comparado con el efecto de la heroína o con alguna droga, cocaína, perdón, una de esas muy fuertes, en donde nunca es suficiente. Entonces, usted empieza viendo ciertas imágenes y ya su filtro ya se llenó, entonces tiene que pasar a otras imágenes, La masturbación ya deja de ser lo que le dé placer. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Que usted va buscando más acciones hasta que cae en tratar de satisfacer o tratar de satisfacer ese deseo sexual, y entonces usted va a forzar incluso a su propia esposa, para los casados, a hacer cosas que ella no quiere, cayendo en violación. Sí, ¿hay violación aún cuando estemos casados? Sí, la hay, porque es una relación sexual forzada. También aparece el incesto como relación sexual con ciertos familiares de sangre, y la sensualidad, hablando ya de todo lo general, que es este deseo sexual codicioso que tiene que ver con libertinaje, con desenfreno, con lujuria, descontrol en actitudes y comportamientos morales, carencia de restricciones legales o morales para satisfacer esto. En fin, es el descontrol total. O sea, la Biblia, cuando uno quiere pensar en, no, pues yo pienso que está bien, ¿no? O sea, es decir, son más como que unos deseos por ahí que como que están pasando, pero es normal. No. O sea, es normal dentro del marco pecaminoso, pero si usted no pone freno a esto, se va a arrepentir. Se va a arrepentir. Ahora, cuando estamos hablando de inmoralidad sexual o de fornicación, automáticamente entramos, les decía, al tema que es un 2 por 1, que es el tema de la pornografía. La pornografía obviamente viene de la mano de la fornicación. Y de hecho, fornicación en el original tiene que ver con la palabra porneia, que significa prostitución o idolatría sexual. Y la fornicación entonces viene con esta porneia gráfica, ¿no? Porneia grafé, o la fornicación visual. Así que la pornografía es nuestro primer acceso rapidísimo al pecado sexual. Usted puede decir hasta el día de hoy, no, pastor, yo la verdad, es más, algún joven por ahí que pueda decir, no, pastor, yo al día de hoy no he tenido relaciones sexuales, me he mantenido puro. Chíspales, pero tiene suscripción dorada, ¿no? Del canal de pornografía más popular que existe, tiene pornografía por donde quiera en su celular, y dice, no he tenido relaciones sexuales, pero no hace falta, ¿no? Sobre todo porque hoy en día este problema sigue siendo el top 1 en los hombres, y cada vez se va reduciendo más el rango de edad, porque lamentablemente vivimos en un mundo, lamentablemente para estos casos, ¿no? En un mundo en donde la tecnología nos está facilitando de manera simple, ¿no? O sea, el poder tener acceso a contenidos. De hecho, creo que lo mencioné incluso en una predicación. Usted, por ejemplo, puede estar viendo hoy en el Facebook no sé, la repetición del culto de Antioquía o alguna cuestión o algún video, y cuando usted le da clic al video, ¿no? Automáticamente se forma como que le aparece la cadena de videos, ¿no? Y el video inmediato, escuche, el video inmediato a una predicación,
algún estudio o algo, puede ser un video que diga cómo mantener tus glúteos firmes en 15 días, ¿no? Y entonces el video inmediato es a una mujer, ¿ok? En ropa deportiva, ¿ok? Haciendo una rutina de glúteos firmes, que ese video no tenía ningún problema si su esposa lo está viendo. Y sobre todo si a su esposa le hace falta, ¿no? Pero a lo que voy. Pero el problema aquí es que si usted lo ve, lo que va a pasar es que se va a chutar los 10, 15 minutos de la rutina de glúteos firmes, y muy probablemente, porque es la tecnología y los expertos en esto nos pueden dar mucho mayor información, como que hay una tendencia de lo que empiezas a ver, y muy probablemente el siguiente video, es decir, supongamos que le fue bien, supongamos que usted quitó el video, o sea, lo terminó de ver y dijo, qué glúteos más firmes, ¿no? O sea, supongamos que queda ahí y logra huir. El siguiente video que le va a aparecer otra vez después de una predicación o algo, de una oferta o algo, muy probablemente ahora va a ser los glúteos firmes de tal actriz. Y cuando se dé cuenta, de una manera tan simple y tan sencilla, en su propio teléfono, en Facebook, sin un deseo primario de querer consumir contenido que no es de bendición para su vida, usted ya está inmerso en ello. Así. Y si estamos hablando, imagínense, de personas que en un sentido somos intencionales en tratar de cuidar, no ver cosas. Imagínense un joven que está buscándolo. Imagínense un joven que no tiene ningún filtro y lo que él quiere ver es ver pornografía. Está tan fácil, está tan a la mano. Decía el autor que en sus épocas antes tenía que entrar con una capucha a alguna tienda para adultos, o tratar de pagarle a alguien para que le accediera o le diera algún tipo de artículo pornográfico. Dice, hoy eso ya no no es necesario. Es más, lo ridículo de lo ridículo es que di una conferencia, pero creo que de esto en Progreso, ahí en la iglesia del pastor David, creo que de pornografía. Creo que la página es Pornhub o algo así, no recuerdo muy bien la página, pero en diciembre, o sea, en Navidad, sacan su publicidad diciendo, ¿quieres regalar algo al abuelito? O sea, fíjate, al abuelito o al papá, regálale algo que le sea de beneficio. Y crean, así como hay las tarjetas de regalo, crearon una tarjeta de eso. Y lo tonto, y jamás se me va a olvidar el comercial, está la familia en Navidad, no están abriendo, están en el arbolito y toda la cosa, y los nietos con el hijo le llevan al abuelito su tarjeta de membresía dorada de este portal de pornografía. Así. Ahorita en pandemia, por ejemplo, comentaban las estadísticas de que así como, por ejemplo, compañías como Zoom u otras abrieron sus portales para consumo libre, ¿no? Es decir, 100 canales o algo así. Así también muchos portales de pornografía abrieron para consumo libre al saber que están en casa. ¿Sabe cuánta gente y tal vez no sé cuántos incluidos en esta transmisión, en este tiempo de pandemia, se metieron o están metidos en un problema de pornografía que no estaban antes y que hoy lo están? Simplemente porque dijeron, ¿qué tanto es tantito, no? Y le dieron clic a algo que no debían. Proverbios 5, de los versículos 1 al 14. Usted conoce este texto, no lo vamos a leer en esta noche, nada más quiero resaltar unos cuantos versículos. Proverbios 5 habla en relación a la advertencia del adulterio, y básicamente en los versículos 8 y 9 dice: aleja de la extraña tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. En la Nueva Versión Internacional dice: aléjate de la adúltera, no te acerques a la puerta de su casa, para que no entregues a otros tu vigor. Esta palabra vigor básicamente tiene que ver con pues, este placer o este deseo sexual o esta hombría, ¿ok? Y no la dejes ahí en lugares que no
que no debes. El autor decía, estarás regalando tus años de fortaleza y potencia sexual a otras personas. Y esto es bien interesante porque hoy en día tú puedes estar desgastándote con otras mujeres que a la larga, si Dios te da la bendición de casarte, para los que no están casados, lo vas a lamentar. Y para los que ya están casados, el satisfacer o entregar tu vigor a otras mujeres, que aquí el autor conectaba esta parte de proverbios de adulterio con pornografía, te va a traer problemas. Voy a hablar ahora rápidamente en el tema del matrimonio. Hoy por hoy está sumamente comprobado que personas que tuvieron, por ejemplo, mucho consumo de pornografía previos al matrimonio, cuando pensaron que casarse iba a solucionar el problema, craso error, no solucionó el problema. Al contrario, lejos de eso, lo empeoró. Porque lo que está pasando es que cuando tú entras al matrimonio tienes tantas imágenes, tienes tanto contenido que dicen, incluso algunas personas con las que hemos tenido consejería, que tienen problemas en la intimidad sexual con su esposa porque cuando están tratando de tener esa intimidad, lo único que se viene a su mente son las chorrocientas mil imágenes que han consumido. Y no pueden estar con su esposa porque solo están viendo, porque el cerebro registra esas imágenes y no logran satisfacer o no logran tener una vida sexual satisfecha con su esposa. Y no solamente eso, sino que está también comprobado que muchas personas que han metido demasiada información sexual, hablado de pornografía a su vida, incluso tienen problemas para dormir porque solo cierran los ojos y empiezan a girar el carrete de todas las cosas que han visto, de todas las cosas que han consumido. Eso sin añadir que no pueden estar en contacto, por decirlo así, con alguna mujer porque automáticamente empiezan a ver escotes o ni siquiera escotes, empiezan a ver el busto de una mujer aún sin escote o ahora sí que los glúteos de una mujer o empiezan a codiciarla porque es tanta la imagen que tienen en su cabeza que esto ha distorsionado. Y para que eso empiece a drenar y empiece a ser transformado, no hay nada imposible para el Espíritu Santo, pero créame, se va a meter en un grave problema que no se lo deseo a nadie y que no quisiera que usted viva. Cuando la Biblia está diciendo no te desgastes con otras mujeres, en el versículo 16 de este mismo Proverbio 5 dice lo siguiente: ¿habrán de derramarse tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas públicas? O sea, todo lo que usted está pensando en eso tiene que ver con eso. En la Nueva Traducción Viviente dice, ¿para qué derramar por las calles el agua de tus manantiales teniendo sexo con cualquiera? Aquí aplica totalmente para la pornografía. Porque cuando usted, repito, está teniendo mucho consumo con pornografía, repito, el tratar de satisfacer toda esta carga sexual que tiene, va a llegar al punto de consumir o tener problemas con masturbación. Y también en consejería hemos visto que cuando hay ese problema, tú llegas a una etapa matrimonial en donde tú ya ahora sí que viviste una vida de satisfacción personal con masturbación. Muchos matrimonios tienen problemas porque la esposa está diciendo, pastor, es que mi esposo no me busca. Pastor, mi esposo pues no quiere tener intimidad conmigo. Y cuando entramos en consejería en estos temas, podemos ver dos cosas. Uno, o lamentablemente el esposo tiene a otra mujer, es casi un hecho. O dos, el hombre está tan metido en pornografía y masturbación que dice, yo estoy completo. O sea, yo no te necesito, mujer. Yo tengo todo lo que necesito. Malentendiendo y pecando ante el propósito de lo que Dios diseñó para el matrimonio. Porque a fin de cuentas empiezan a decir frases como, mi esposa no es como las de la revista, mi esposa no se parece a la de la revista, o mi esposa... Claro, eso tenemos. Hay otro tema, repito, este tema es muy es decir, podemos abundar mucho en este tema, pero por ejemplo,
Creo que uno de los graves problemas que hay en el matrimonio, sobre todo entre matrimonios cristianos, es ver al sexo tal cual como algo malo y ciertas fantasías en un sentido no se desarrollan en el matrimonio. Y entonces digo, porque muy probablemente la esposa dice, no, esto es del diablo, ¿no? Cuando literalmente todo cantar de los cantares le dice a los esposos, mira, si están en común acuerdo, deleítense entre ustedes dos. Pero cuando hay mucha pornografía de por medio, sobre todo ya hablando no solamente de imágenes, sino de videos o de consumo de videos pornográficos, el problema está que el esposo piensa que su matrimonio tiene que ser la reproducción de esa película. Y entonces, de manera obligatoria, sin mutuo consenso, está diciendo, tu mujer o tu esposa tienes que hacer esto, porque esto es la relación sexual, así como usted la vio. Y si su esposa no accede a eso, entonces, ¿qué es lo que va a decir? Esta no sirve, ¿no? No es lo que yo pensaba. ¿Y qué es lo que va a hacer? Otra vez, dos razones. O regresa a la pornografía donde usted está viendo a mujeres que están haciendo lo que usted quiere, o cae en otro tipo de problemas buscando a mujeres que puedan satisfacer sus fantasías aun cuando usted tenga que pagar por ellas. Por eso decimos que la pornografía en sí no solamente afecta el matrimonio, sino también afecta al individuo. De manera personal, si usted hoy está sembrando en pornografía, créame que usted lo va a cosechar para destrucción, no solamente para su vida, sino para su esposa. Y aun cuando no logre casarse, repito, esos efectos de que usted esté desvistiendo a las mujeres con la mirada, y es algo sumamente incómodo. Hermanas o personas cercanas han abierto su corazón para decir, pastor, es sumamente incómodo ver que tal hermano simplemente con tocarme el hombro o saludándome de beso, gracias a Dios por la pandemia porque ya no hay besos, pero se siente esa intención pecaminosa. Y es horrible que a lo mejor al día de hoy a usted lo tengan identificado, clasificado, etiquetado como alguien así. El problema de la pornografía es que nunca es suficiente, como lo dijimos anteriormente. Como la droga, jamás va a ser suficiente. Siempre va a querer más. Siempre va a querer más en algún otro sentido. Y va a querer probar. De hecho, por eso dicen ahí en este rango, lo vamos a ver, de pornografía, empieza, por ejemplo, con imágenes, luego de imágenes ya pasan a videos, de videos ya pasan a videos de relaciones normales a relaciones con niños o con personas más jóvenes, luego ya con animales. O sea, es una distorsión terrible. La pornografía o el consumo o el pecado de inmoralidad sexual llevan también obviamente a un riesgo mayor de embarazos y de enfermedades. Es obvio, como dije hace un momento, imagínense, tienen a un joven promedio consumiendo pornografía constantemente, llega la noviecita, ¿no? Que hoy en día lamentablemente, repito, esto era como que muy como que más dirigido hacia los varones, pero hoy las mujeres no están exentas. Llega la noviecita y lo primero que van a tener es una tentación de poder satisfacer su deseo sexual. Y ojo, aún en las mejores familias, o sea, aún en los mejores casos en donde, digamos, la relación de estos jóvenes sea en buena lid, con un deseo de mantener una relación que honre a Dios, que pueda, es decir, que no solamente buscaron el estar juntos para tener una relación sexual, aún en esas relaciones el deseo sexual está presente, y si hay consumo de pornografía simplemente va a ser una gotita que poco a poco vaya llenando el vaso a tal manera de decir yo quiero hacer eso contigo, y van a caer. ¿Y sabes qué? Cuando los jóvenes prueben la relación sexual, o no cuando los jóvenes, cuando un hombre prueba o cuando el ser humano prueba la relación sexual, es muy difícil dejarla. Porque fuimos diseñados, como dijimos un momento,
o sea, parte de nuestro diseño como seres humanos es poder disfrutar de eso, porque está en nuestro diseño, en el marco de Dios, como sus hijos. Por eso Pablo habla claramente cuando dice, si no te han dado a ti el don de abstinencia, o sea, que literalmente de una manera que no lo puedas imaginar, o no te llama, no ocurre algo ahí adentro, a menos que Dios te haya dado eso, te vas a quemar. Y cuando empiezas a tener relaciones sexuales, por eso el riesgo de embarazo es altísimo, porque no lo vas a hacer una ni dos, sino vas a buscar las maneras, vas a buscar las formas tan increíbles que hoy muchos padres de familia se sorprenderían lo que sus hijos, y atención, lo que sus hijas hacen para tener relaciones. Así que es un llamado, hermanos, es un llamado para todos mis hermanos, padres que me están viendo en esta noche, para que si Dios le ha dado la bendición de tener hijos o hijas, no dude ni un minuto ni un segundo más de este día y mañana mismo siente a sus hijos y de manera frontal, sin ningún tipo de temor ni ningún tipo de nada, le pregunte directamente a los ojos de sus hijos y de sus hijas, ¿cómo estás con tu vida sexual? Sobre todo para los que están en este tiempo de secundaria, prepa, o a partir de este tiempo. Siéntelos y dígales, necesito que hablemos. Si usted puede compartir eso con su esposa, órenlo con su esposa y sienten a sus hijos y pregúnteles cómo están con esta área. Que sus hijos puedan sentir esa confianza de que si en alguien pueden confiar para hablar de sus luchas, sean sus padres. Algo que ha pasado aquí en la iglesia y que yo honro y doy muchas gracias a Dios es de que jóvenes se han acercado a mí directamente para hablarme de sus luchas con el pecado sexual. Y más que sus luchas, lamentablemente ya confesar un pecado evidente de estar ya en una vida sexual activa. Y cuando llegan directamente a mí, lo primero que hacemos, usted sabe perfectamente, como parte de la iglesia es ayudar a estos jóvenes. Y aunque usted no lo crea, y sobre todo como papás que me están viendo, sé que es bien difícil, aunque usted no lo crea, una de las maneras en la que como iglesia refrenamos esto es precisamente con la disciplina. Porque el joven se siente avergonzado en un sentido, pero también se siente respaldado, en donde no lo estamos señalando con la letra escarlata, sino le estamos diciendo queremos ayudarte. Y el estar bajo disciplina lo lleva a un punto de sentir que si él continúa haciendo eso, esta disciplina no va a parar y por lo tanto va a haber algo ahí que lo está marcando como alguien que no está haciendo lo que Dios dice. Y la disciplina es una bendición y ¿sabe qué? La tenemos lista siempre para apoyarnos y ayudarnos. Y en esta iglesia, ahora sí que mis hermanos del consistorio se han sorprendido de cuántos jóvenes han desfilado ahí para hablar de este pecado sexual. Pero ¿sabe qué? Me encantaría, y es el deseo de mi corazón, que antes que el joven venga conmigo, pueda ir libremente con usted como su padre, ¿ok? O con sus padres, para decirle, estoy en este problema. Y sobre todo, hermanos, para los que tienen hijos, que tienen una relación de noviazgo o de, como usted quiera llamarle, con personas dentro de la iglesia. No porque estén dentro de la iglesia, no porque el chico y la chica vengan a la misma iglesia, estén participando en campamentos, en actividades juveniles, quiere decir que no están pecando o que no tienen una vida sexual activa. Hermanos, cuando eso entró a mi corazón y los diferentes casos empezaron a golpear en un sentido, la mejor defensa, aquí sí, como dirían por allá, la mejor defensa es el ataque. ¿Y cómo vamos a atacar esto? Sentando a nuestros hijos y diciéndoles, si puedes hablar de alguien, si puedes hablar de esto con alguien, es conmigo, tu papá o tus padres. Porque sabemos lo que Dios dice y sé cuán difícil es esto. Si fue difícil para usted, créame que para sus hijos también está siendo difíciles. Gálatas 6, versículos 7 y 8 dice, tengan cuidado con lo que siembran, porque eso que siembran lo van a cosechar. El autor pone esta gráfica bien increíble y la tituló El principio y la progresión principio y progresión del uso de pornografía. Y vean cómo él empieza a poner como que la dinámica, ¿no? Cómo empieza a mencionar la progresión, vaya, el aumento. Dice, empieza con temas sexuales
pueden ser simples insinuaciones. Luego llega con empezar a ver bikinis de manera intencional o ropa interior o lencería. Se sorprendería, hermanos, que hay muchas personas que al preguntarles cuándo fue su primer contacto, aunque no lo crean, muchos han dicho folletos de Avon o de Fuller o de cualquier de estas compañías que venden ropa interior. Así empecé, pastor. Luego dice el porno suave o el soft porn, como le llaman, que son esas imágenes o simplemente desnudos. Luego llega a seducciones o sugerentes posiciones sexuales y así, fotos y videos, sexo grupal y fantasías, porno adolescente infantil, bestialismo, violaciones. O sea, esto es algo que va de menos a más. Y lo interesante aquí es que aquí no aplica el a mí no me va a pasar. Aquí no aplica no, pastor, pues yo me quedé en bikinis, pastor, yo estoy en bikinis. No. Si usted ya está en bikinis con la intención de ver algo más de lo que usted quiere ver, ya se encendió la bombita y la bombita no va a parar hasta que explote. Así que, hermanos, tenemos que hablar de estos temas. Tenemos que hablar de estos temas en casa. Tenemos que entender que Dios diseñó el sexo para su gloria, ¿ok? Y si entendemos esto, entonces podemos entender que hemos sido transformados o capacitados por Cristo para vivir conforme a lo que Él pide. Vamos a terminar esta noche entendiendo lo siguiente. Si esto es una realidad, nosotros vivimos en un fatal y mortal error. Que cuando caemos en cualquiera de este abanico tan grande de opciones que ya dijimos, lejos de que nosotros huyamos, lejos de que nosotros vayamos hablando de jóvenes con sus padres, hablando de adultos mayores con los líderes, con hermanos maduros en la fe, como hablábamos la sesión anterior, lejos que nosotros huyamos de ello, empezamos a jugar con los límites. Empezamos a jugar yo nunca lo he visto porque no he ido a ningún lugar, pero para los que han ido a lugares en donde, por ejemplo, lagos se congelan o grandes dimensiones de agua se congelan, dicen que uno de los peligros es el caminar sobre esos lagos cuando el hielo está frágil. Y hablando de pornografía o hablando de pecado sexual, muchos de nosotros caminamos en nuestra vida sexual o en estos temas como si el hielo estuviera frágil. O sea, sabemos que está frágil y aún así nos metemos al lago y tratamos de decir, no se va a romper, no se va a romper, no se va a romper, hasta que se rompe. Y cuando caemos, es muy difícil salir. El colmo de la insolencia. Al día de hoy, hermanos, repito, lo dije hace unos momentos, es muy triste que aún dentro de las familias cristianas, y hablo de cristianos genuinos, hablo no de cristinos, sino de varones que realmente han rendido su vida al Señor Jesús y viven para Él, sigan hablando de manera orgullosa acerca de sus aventuras o de sus victorias sexuales, o simplemente de sus aventuras o de sus victorias de a cuántas mujeres les gustan hoy en día, o cuántas mujeres hasta el día de hoy siguen derrapándose por usted, o a cuántas mujeres usted nada más truena los dedos y van hacia usted. O sea, soy objeto de adoración. Repito, recuerda que aquí está hablando a alguien que no está fuera de la canasta, no, estamos todos dentro de la misma canasta. El hecho de saberse que somos objeto de adoración de alguien, que le gustamos a alguien, que somos idolatrados por alguien, que somos objeto de deseo de alguien, es algo que el enemigo sabe y que es dulce a nuestro paladar. Pero no es tan dulce cuando, como dice el pastor Santiago, nosotros somos seducidos por nuestros propios deseos y caemos
y pensamos que esa mirada, esa llamada, ese mensaje no va a pasar más de ahí. Y hoy por hoy, matrimonios y familias son destruidas precisamente porque cedimos ante algo que no debe ser y que destruye nuestras vidas y nuestro corazón. En la Biblia hay un tema bien interesante y nos dice que, hablando del pecado sexual, la prostitución era un tema bien atractivo en la Biblia. Y decía que en muchos contextos de la Biblia, cuando se habla de prostitución, las prostitutas en el contexto bíblico en muchas ocasiones eran mujeres que eran bien educadas. Eran mujeres que eran preparadas intelectualmente, artísticamente, eran joviales, ahora sí que se esforzaban para ser entretenidas, no solamente para tener, o sea, al ofrecer sus servicios sexuales, sino para darle al hombre, ¿no? Un paquete completo, ¿no? En materia de estimulación intelectual, de darles contenido, incluso cantar, bailar. Es decir, la prostituta en aquel entonces era alguien que se preparaba para ofrecer tanto un placer sensual como intelectual. De hecho, mencionan ahí algunos autores que en Corinto y Megara habían escuelas para prostitutas y generalmente estaban al servicio de una deidad y se les llamaba potrillas de Afrodita. Si usted se acuerda, en Éfeso, el templo de Afrodita o de Artemisa era el que Pablo, básicamente con el que Pablo luchaba al estar evangelizando, porque Éfeso, que era una ciudad sumamente política y comercialmente saturada, muchas personas o muchos viajeros iban para ver ese templo de Afrodita, de Artemisa, porque básicamente era ir a disfrutar de un placer sexual inadecuado, porque las sacerdotisas eran eso mismo, prostitutas que brindaban sus servicios a cambio de ofrendas hacia la deidad. Pero repito, era un grave problema. Incluso menciona el autor, el pastor Mason, que en el siglo I alguien escribió en relación a las prostitutas lo siguiente: tenemos prostitutas para el placer, amantes para el concubinato, pero esposas para engendrar hijos legítimamente y para tener un guardián fiel para los asuntos de la vida diaria. Esto tiene que ver con la vida. Incluso esto me recordó mucho a lo que una vez aprendimos en el seminario, que estudiando incluso la vida romana, un romano promedio, un general, tenía la libertad y estaba facultado precisamente para tener esto: prostitutas para el placer, o sea, un hombre promedio podía tener eso, prostitutas para el placer, un amante para el concubinato, su esposa obviamente para engendrar hijos, y guardián fiel para los asuntos de la vida diaria era otro hombre para lo que se ofrezca. Esto era la vida de un general promedio romano, y la gente lo veía bien. Por eso usted lea la carta a los romanos y vea la carta a los corintios y se da cuenta que uno de los temas que Pablo ataca constantemente es pecado sexual. Ahora, ¿es posible no caer? ¿Es posible salir de esta lucha terrible con lo que a lo mejor hoy muchos de ustedes están luchando? Hermanos, a lo mejor muchos de ustedes hoy ya están en un problema muy fuerte de pornografía y masturbación. Muy probablemente muchos de ustedes, hermanos, ya están en un problema hoy de tener relaciones sexuales o con prostitutas o con otras mujeres. Ay, pastor, mire, el callarlo, repito, es la peor mentira que podemos vivir. El expulsarlo, el sacarlo, el hablarlo, es el inicio de una restauración. Así que, hermanos, nuevamente, recuerden las palabras de Jesucristo cuando Él dijo: yo he venido a darle libertad a los cautivos. El estar bajo la prisión, bajo las cadenas del pecado sexual, puede pensar y puede creer: es imposible salir de esto. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cuya sangre fue derramada en la cruz para destruir toda atadura, toda cadena de pecado. Dice Jesús que Él
venció sobre los principados y los exhibió cuando Él fue a dar su vida en la cruz para decir, no hay ningún poder en esta tierra que sea mayor que yo, dice Jesús. Así que si usted está teniendo problemas con esto, lo invito a buscarme. Podemos hablar de ello. Podemos hablar de esto. Podemos empezar un proceso de consejería. Si no quiere buscarme a mí, usted tiene un hermano maduro con el cual quiere platicarlo, hágalo ya. Si usted está empezando a tener estas luchas, joven adulto, está teniendo estas luchas, está empezando, háblelo ya. Joven o hijo de alguien que nos está viendo, si tú ya caíste en pecado sexual con tu novia, háblalo ya. No espere ni un minuto más, porque hoy puede ser el día en el que Jesús empiece a transformar, a restaurar y a liberarlos de una de las luchas más fuertes que hasta el día de hoy ha arrastrado y que piensa que no tiene solución. Jesús vino también para restaurarnos por completo, incluyendo nuestra vida sexual. Vengamos a sus pies. Vengamos a sus pies y dejemos que su sangre preciosa nos transforme. Hermanos, esto es Hombres en Restauración. Y necesitamos ser restaurados todos los días de nuestra vida por nuestro Salvador. Dios los bendiga. Nos vemos en un rato más en Preguntas y Respuestas. Buenas noches.